transmisión en donde estuvimos hablando sobre redes neuronales. Estuvimos revisando las bases o los componentes principales de estos modelos. Recuerden que en este canal, en Andrés Gamer, revisamos temas asociados a ingeniería, analítica de datos, modelos, inteligencia artificial. Últimamente estamos revisando este tema y también hemos revisado temas más asociados a la ingeniería de control automático. Y pues la idea de hoy es revisar de una manera un poquito más estructurada el tema de las redes neuronales como modelos, ¿vale? Entonces vamos a estar revisando esto. He preparado una presentación un poquito más estructurada para compartir con todos ustedes y espero que realmente sea algo que les agrade, ¿vale? Vamos a irnos entonces a revisar la presentación que estuve preparando. De hecho, la presentación la estuvimos preparando con ayuda de una inteligencia artificial. Les voy a estar contando más adelante cuál fue la que usé, ¿vale? Y entremos en materia rápidamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Como lo veíamos en el stream pasado, pues las redes neuronales son una rama del Machine Learning, del aprendizaje automático, inspirado en la estructura y funciones del cerebro humano. Vamos a descubrir cómo se utiliza esta tecnología en el mundo actual, ¿vale? Como les decía, pues son sistemas computacionales diseñados para aprender de una manera autónoma y reconocer patrones en grandes cantidades de datos. Actualmente se utilizan en una variedad de aplicaciones que van desde la detección de fraudes financieros hasta la detección de imágenes médicas y el reconocimiento natural del lenguaje, ¿vale? La arquitectura y su funcionamiento. Bueno, para entender, digamos, los principales módulos que conforman una red neuronal, pues tenemos que entender que tenemos capas. Las redes neuronales están organizadas en diferentes capas que se comunican entre ellas y permiten obtener información de los inputs de manera cada vez más compleja. Si quieren revisar en el canal un videito anterior, encontramos matemáticamente cómo es que están descritas estas capas a través de una ecuación matricial, ¿vale? También estas capas están compuestas por neuronas. Cada neurona tiene unos pesos asociados a esa neurona, y lo que hacen las neuronas es procesar la información recibida y la envían o las interconectan a otras neuronas o a la siguiente capa. Los pesos controlan la manera como cada una de las entradas termina aportando a la salida. Y desde luego tenemos las funciones de activación, que estuvimos revisando la importancia de ellas para poder interconectar diferentes capas de forma tal que la interconexión de las capas no termine siendo una única capa, ¿ok? Determinan el output de la neurona en función de las entradas y de estos pesos, ¿vale? Las capas se pueden dividir de diferentes maneras. Tenemos una capa de entrada, que es la capa donde conectamos, digamos, directamente nuestros datos. Luego tenemos una serie de capas ocultas y luego tenemos una capa de salida. Las redes neuronales se construyen gracias a la interconexión de estas capas, y cada capa termina teniendo un papel específico en el procesamiento de los datos. Estas capas ocultas son responsables de la complejidad de la red neuronal, ya que procesan la información de manera no lineal gracias a las funciones de activación, y las capas de salida producen los resultados finales de nuestra red. Bueno, las redes neuronales se comportan de estas unidades que se llaman neuronas, y estas neuronas a su vez están conformadas por una serie de pesos denominados W sub I y de funciones de activación. En el videito anterior estuvimos conversando un poquito sobre esas diferentes notaciones matemáticas, ¿okay? Entonces
aquí rápidamente lo que tenemos es un resumen del tema, ¿sí? Voy a abrir aquí mi lapicito. Entonces recordemos que estuvimos hablando de los pesos, que los pesos los podíamos escribir como una matriz, en este caso es esta matriz W sub I. Estuvimos hablando de la salida de la capa I, ¿sí? La salida de la capa I la podemos escribir como una matriz de pesos por una función de activación que depende precisamente de la capa anterior. Por eso aquí encontramos esta A, que se refiere a la función de activación de la capa I-1. Y esa función de activación recibe la salida de la capa anterior. Y aparte de estos pesos, W, tenemos otro parámetro importante que es este bias, ¿sí? O este sesgo, que se le agrega a la salida de cada una de las capas, ¿okay? De nuestras capas. Tenemos entonces las famosas funciones de activación, que son una parte fundamental de nuestras redes neuronales, ya que determinan la salida de una neurona en función de sus entradas, aplicándole una cierta no linealidad. Entonces tenemos una serie de funciones de activación. Esta expresión que tenemos aquí, por ejemplo, es la expresión de la función de activación sigmoide, que es esta de acá, esta que se ve aquí, por ejemplo. Esta es una función de activación sigmoide. Tenemos funciones de activación lineales como esta, la ReLU, que también es bastante usada, que para valores positivos nos deja pasar, digamos, la información sin afectarla, tal como viene, sale, y para valores negativos la manda a cero. También tenemos versiones modificadas de esta, por ejemplo esta es una Liquid ReLU. Para valores negativos no la manda directamente a cero, sino la modifica ligeramente a través de una pendiente y así sucesivamente, ¿vale? Estas son nuestras funciones de activación. Vamos a revisar rápidamente una playground que nos va a permitir ver de manera intuitiva una red neuronal funcionando, ¿okay? Con los diferentes componentes que tenemos. ¿Listo? Entonces este es un playground de TensorFlow. Vale. Tenemos por aquí en donde podemos jugar con las redes neuronales. De hecho aquí nos presentan, nos dicen, mire, piense en como tener una red neuronal en su explorador. Si usted la tuviera directamente en su explorador, juegue con ella tranquilo, que no se va a dañar, no se va a romper. Entonces aparecen una serie de elementos que podemos modificar, como la función de activación, como la tasa de aprendizaje, que tiene que ver con el algoritmo del descente del gradiente, o el descenso por gradiente, que vamos a revisar más adelante. El tipo de problema, si es un problema de clasificación y de regresión. Podemos jugar, por ejemplo, con la cantidad de capas ocultas que tiene nuestra red neuronal y nos entregan un conjunto de datos para probar, ¿sí? Vamos a dejarlo acá, por ejemplo. Aquí tenemos, es un problema que nos presentan en 2 dimensiones. Es un problema de clasificación, donde queremos que nuestra red neuronal clasifique de manera correcta este conjunto binario. Entonces tenemos un conjunto de elementos que son estos que están naranjitas, ¿sí? Que forman este círculo exterior, y un conjunto de datos azules o de clases azules que están en el interior. Y la idea es diseñar una red neuronal que tenga la capacidad de clasificar, es decir, de identificar la clase, el tipo de datos que tenemos. ¿Okay? Entonces aquí uno puede jugar dejando, por ejemplo, la función de activación ReLU, indicando que es un problema de clasificación,
Y por ejemplo podemos agregar simplemente una neurona con una capa oculta, ¿sí? Y realizar con este play el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y él nos presenta, digamos, cómo está organizando el clasificador. En este caso pues con una única neurona y con una función de activación ReLU, pues lo mejor que logramos es separar los elementos de una clase como los que quedan de este lado de este plano y los elementos de la otra clase como los que quedan de la otra parte del plano, ¿sí? Digamos que vamos a incluir otra capa, ¿sí? Y esa capa la vamos a dejar de 2 neuronas, también con función de activación ReLU, y vamos a ejecutar el proceso, ¿sí? En este caso pues lo mejor que logramos es separar de esta forma, ¿sí? El número de clases, ¿vale? ¿Qué pasa si por ejemplo le agregamos otra neurona a la primera capa y repetimos el entrenamiento? Miren lo que logra hacer, miren cómo logra generar. Cada una de estas neuronas termina siendo un clasificador diferente y la unión de todas estas neuronas terminan entregándonos esta clasificación, ¿ok? ¿Qué pasa si le agregamos a esto otra neurona, por ejemplo, y volvemos a ejecutar? ¿Sí? Él puede generar un conjunto diferente de elementos de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa por ejemplo si yo lo detengo y creo una función uso una función de activación sigmoide? ¿Qué logramos? Bueno, no nos va muy bien, ¿vale? Para este problema digamos que podemos intentarlo con 3 neuronas en la primera capa oculta, 2 neuronas en la segunda capa oculta, y coloquémosle una función de activación ReLU. Y miren cómo aquí con la escogencia correcta del número de neuronas, del número de capas, logramos generar muchos mejores resultados. Miren que aquí la unión de estas neuronas con todas estas neuronas logra este clasificador, ¿sí? Si yo, por ejemplo, elimino esta capa oculta y trato de ejecutar esas 3 neuronas, ¿qué pasa? También logra generar un conjunto, pero en este caso me crea un cuadrado. ¿Qué pasa si yo le pongo sigmoide, que es una función mucho más suave? Seguramente va a poder lograr estructuras mucho más cóncavas. Vamos a ver cómo nos va. Miren. ¿Ven? Logra generar estructuras que ya no son planos o uniones de planos, sino logró separar con esta forma que parece uno de estos cositos con los que uno toca guitarra de mejor manera. ¿Vale? Y bueno, esta es la manera como tenemos una herramienta que nos permite jugar. Yo con esto de manera intuitiva uno puede comprender cómo está funcionando la red neuronal. ¿Qué pasa si le agrego otra capa con 2 neuronas y le cambio la función de activación, por ejemplo? Fíjense lo que empieza ahí a entrenarse hasta que termina generando también unas superficies que logran separar correctamente los datos, ¿vale? ¿Qué pasa si pongo la función de activación lineal, por ejemplo? ¿Lo logra? Creo que no, por lo que estábamos comentando al inicio. Una función de activación lineal termina pues simplificando el proceso de todas estas neuronas como una única neurona. Entonces pues no lo logra, ¿sí? Con la ReLU sí lo vamos a lograr, etcétera. Y este es un
una manera de verificar cómo, pues al final cada una de estas neuronas termina siendo un trabajo y la unión de varias neuronas y varias capas terminan generando estas superficies de clasificación realmente diferentes y realmente no lineales. ¿Ok? Bueno, entonces ya una vez jugado un poquito con la intuición detrás de lo que son nuestras redes neuronales, vamos a revisar un poquito en profundidad todos los procesos de ingeniería que están detrás, ¿vale? Entonces, regresemos a nuestra presentación que teníamos por aquí preparada. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar nuestra red neuronal? ¿Okay? Es un proceso que podría parecer complejo en el sentido de que hay muchos algoritmos conectados funcionando, pero básicamente tenemos nuestros datos de entrenamiento. Estos datos se ajustan o se utilizan para ajustar los pesos y minimizar el error de la red, para aumentar la capacidad de predicción de la red. ¿Sí? Si recuerdan, era esa línea que se veía que arrancaba en un valor y a medida que se iba entrenando la red disminuía. Tenemos el algoritmo de descenso por gradiente, que se encarga de minimizar una función de costo a través de las diferentes iteraciones y ajustes que hace en los pesos. Y tenemos un algoritmo muy famoso que es el que realmente hizo que estas redes neuronales explotaran, ¿sí? Porque estas redes neuronales existen desde hace más de 46 años, si no me equivoco, pero no se había descubierto una manera práctica y ágil de calcular los gradientes con respecto a cada uno de las capas de los pesos y los vías, que terminan siendo los parámetros de cada una de las capas de nuestra red neuronal. Este algoritmo se utiliza para calcular ese gradiente de una manera, digamos, sencilla, iterativa, fácil de programar en un computador, en una máquina, ¿vale? Entonces, revisemos rápidamente todos los conceptos que necesitamos comprender para entender las matemáticas detrás de las redes neuronales. Bueno, primero es, como todo proceso de Machine Learning, como todo modelo de aprendizaje de máquina, tenemos una función de pérdida que estamos tratando de minimizar. Y esta función de pérdida mide que también la red está prediciendo los resultados. La elección de la función de pérdida depende del tipo de problema. Si estamos haciendo un problema de clasificación, debemos usar cierto tipo de función de pérdida. Si estamos haciendo un modelo para regresión, debemos utilizar otro tipo de modelo, ¿vale? Las funciones de pérdida más comunes, por ejemplo, en un problema de clasificación binaria, es decir, tenemos dos clases que queremos clasificar, como el ejemplito que estábamos viendo en el playground de TensorFlow, es la entropía binaria cruzada. Aquí tenemos la formulita. Esta formulita que tenemos acá es la de la binary cross entropy o entropía cruzada binaria, ¿sí? Y es una función de el valor real de la clase y la probabilidad que nuestra red neuronal está calculando para pertenecer a dicha clase. Entonces Y sub I es la probabilidad real, es decir, si pertenece a la clase 1 o no. Entonces pues vamos a tener un 1 o un 0. Y Y sub I con este gorrito en arriba termina siendo la predicción de la probabilidad de que pertenezca a una clase. Entonces eso sí puede estar entre 0 y 1 con valores, ¿vale? Y esta formulita pues lo que nos dice es cómo calcular esa entropía cruzada binaria, muy útil cuando tenemos problemas de clasificación binarios. Y abajito tenemos el error cuadrático medio, ¿sí? Que termina siendo una suma ponderada
de los errores al cuadrado, ¿sí? Vale. Esta función de pérdida es la que definimos como función de costo, y lo que queremos hacer durante el entrenamiento es encontrar un mínimo local de el valor de esa función de pérdida. Entonces queremos mover los pesos de la red, mover las vías de cada una de las capas para garantizar que esa función de pérdida es lo mínimo posible, esa función de pérdida o ese costo es el más pequeño posible, ¿vale? Esto lo hacemos empleando un algoritmo que se llama algoritmo del descenso por gradiente, ¿ok? Y lo que hace este algoritmo es desplazarse por esa función de pérdida, es decir, ir variando los parámetros del modelo de forma tal que nos permita encontrar un mínimo local. Y para esto se calcula el gradiente de la función de costo respecto a los parámetros del modelo. En este caso, las redes neuronales, pues los parámetros de este modelo son los pesos asociados a cada capa, que pues se organizan en una matriz, y los sesgos o los bias que le estoy agregando a cada una de las neuronas, de las salidas de las neuronas en todas las capas. Y pues, ¿cómo hacemos para movernos alrededor de esa función de costo? Entonces, el peso en el siguiente paso de la iteración o del proceso de entrenamiento, o la época en la cual estoy, es igual a el peso en la iteración actual menos un epsilon, que es el famoso learning rate, ese parámetro que veíamos allá en el playground que nos preguntaba learning rate. Ese es este epsilon que tenemos acá, nuestro epsilon. Este de aquí es nuestro epsilon, este es el famoso learning rate. Este es el learning rate. Y es que tanto nos movemos alrededor del gradiente. Esta es una manera, digamos, matemática de describir la dirección en donde tenemos mayor cambio, ¿okay? Mayor cambio en la función de costo. Entonces lo que estamos haciendo es moviéndonos en una dirección proporcional a donde tenemos un cambio más alto, pero proporcional en el sentido contrario. Entonces, en vez de irnos en la dirección hacia donde crecemos más, nos vamos en contra de la dirección en donde crecemos más, y entonces terminamos, como nos muestra aquí este grafiquito, moviéndonos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta encontrar un mínimo local, ¿ok? Y eso lo hacemos para los pesos de nuestra red neuronal, así como para los sesgos o los bias o los valores de bias que le estamos agregando a cada una de las salidas, ¿ok? Bueno, y aquí entra el algoritmo de backpropagation, y este es un algoritmo que se realiza en dos fases, ¿ok? Nosotros tenemos que calcular la salida de nuestra red neuronal a partir de las entradas. Entonces tenemos un conjunto de entradas, le aplicamos los pesos, le aplicamos la función de activación y encontramos la salida de la primera capa. Esa salida de la primera capa le aplicamos unos pesos, le aplicamos unos bias, le aplicamos una función de activación de la segunda capa, y así lo vamos propagando hacia adelante, ¿okay? Hasta llegar a la salida, ¿sí? A la salida de nuestra red neuronal. En este caso, por ejemplo, si estamos haciendo un problema de clasificación, pues la salida va a ser la probabilidad de que ese elemento pertenezca a la clase 1 o no, ¿ok? Y ese ejercicio de coger los datos de entrada y propagarlos a través de la red neuronal es la propagación hacia adelante, ¿ok? Luego tomamos esos valores, calculamos los gradientes a través de un algoritmo que vamos a revisar, y empezamos a propagar esos errores hacia atrás, y esa es la propagación hacia atrás de los errores, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos ajustando los valores
de los pesos para lograr que esa función de costo sea minimizada, ¿vale? Y vamos a tratar aquí de entender el algoritmo de backpropagation. Entonces, una vez hemos ejecutado nuestra función de salida, lo que hacemos es calcular esa función de costo que va a depender de la función de activación de la capa de salida, ¿sí? En este caso tenemos m capas, entonces m es la capa de salida, y de la combinación natural, de la combinación lineal de esas neuronas de esa capa, ¿ok? Y aquí, aplicando un poquito de matemáticas, entonces aplicando la regla de la cadena, nosotros sabemos que la derivada parcial de la función de costo respecto a W sub m, pues resulta siendo la derivada de función de costo respecto a la función de activación multiplicado por la derivada de la función de activación respecto a las entradas. Esta es la derivada de la función de activación por la derivada parcial de esa combinación lineal respecto a W sub m, y lo mismo pues pasa para los pesos, ¿ok? Entonces empecemos a revisar rápidamente y muy intuitivamente cada uno de los términos. ¿Cuál es este término? Es la derivada parcial de la salida de la red antes de pasar por la función de activación respecto a los pesos de esa capa, de la capa M. Para eso revisemos las ecuaciones. Recordemos que la salida de la neurona de las neuronas de la capa M pues es la matriz de pesos M por la función de activación de la capa anterior, que depende a su vez de las salidas de la capa anterior más el respectivo bias. Y cuando vemos esta expresión ahí, calcular esa derivada parcial es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque con respecto a W sub m, pues esto termina siendo una constante, esto termina siendo una constante, y esto pues no depende de W sub m. Entonces la derivada parcial de esta expresión respecto a W sub m pues termina siendo esta constante, a sub m menos 1, ¿vale? Entonces tenemos el cálculo de esa variable, porque conocemos el valor de la función de activación de la capa anterior. ¿Por qué lo conocemos? Porque ya ejecutamos la propagación hacia adelante. Ahora, la derivada parcial de la salida de la capa M con respecto a los bias. Pues de esta expresión nos damos cuenta que eso termina siendo un 1. Y un 1 vectorial, porque pues recordemos que ese bias no es un número, sino es un conjunto de escalares, ¿no? O sea, este P sub M, pues dependiendo de la cantidad de neuronas que tenemos, pues va a ser un B1M, un B2M, y así sucesivamente hasta un BNM. Y esta capa pues tendría N neuronas y sería la capa M, ¿vale? Entonces al derivar esto respecto a cada una de las salidas, pues nos va a dar 1, 1, 1, 1, 1, un vector de 1, así, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué pasa con el término anterior? Pues el término anterior, si se dan cuenta, es la derivada de la función de activación respecto a lo que está ingresando a la función de activación, es decir, la derivada de la función de activación. Si es una ReLU, pues será la derivada de 0 para valores negativos, es decir 0, y la derivada de la recta competiente 1 para valores positivos, es decir 1. Entonces nos va a dar un paso. Si es una sigmoide, pues hay que derivar la función sigmoide, etc. Entonces ese valor o esa cantidad la podemos calcular sin problema. Y este término pues termina siendo la derivada de la función de costo respecto a la función de activación de la capa M. Pero ¿cuál es esa derivada?
¿O cuál es esa función? Pues como estamos en la capa de salida, pues es la derivada de la función de costo respecto a la salida de la red neuronal, es decir, a la predicción que estamos haciendo, sea de un valor continuo en el caso de una regresión, o el caso de una probabilidad en el caso de un problema de clasificación. Entonces, siempre y cuando la función de costo tenga una derivada respecto a la salida, pues vamos a poder calcular esa expresión. ¿Okay? En el caso de la entropía cruzada, pues esa derivada existe. En el caso del error cuadrático medio, pues esa derivada también existe. Por ende, ese término también se puede calcular sin problema, ¿vale? Y esto nos permitiría calcular el gradiente de la función de costo respecto a los pesos y los bias de la última salida. Por lo tanto, nos permitiría actualizar el valor de los pesos y del bias de los parámetros de la última capa. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si nos devolvemos? ¿Cómo hacemos para calcularlo para los pesos de la siguiente capa? Pues fíjense que el costo, ¿sí?, va a ser función de A sub M, de la salida de la capa M, que a su vez es función de la ZM, que a su vez es función de la función de activación de AM-1, que a su vez es función de las salidas de la capa M-1. ¿Okay? Aquí, aplicando nuevamente el cálculo, las derivadas parciales, pues nos podemos dar cuenta que esto no es tan sencillo, pero básicamente es aplicar la regla de la cadena de manera iterativa a lo largo de una función compuesta, ¿sí? Entonces tenemos la derivada parcial del coste respecto a la función de activación de la capa M, que es este término que tenemos acá. Luego la derivada de la función de activación de la capa M respecto a ZM, que este término ya lo calculamos cuando calculamos el gradiente de los pesos en el paso anterior. La derivada de la salida de M con respecto a la función de activación de la capa anterior. La derivada de la función de activación con respecto a la entrada de la función de activación. Este término pues es la función de activación, la derivada de la función de activación anterior, ¿vale? Y esta derivada. Entonces vamos a revisar paso por paso cada uno de los términos, ¿vale? Listo. Entonces estos términos pues ya los calculamos, como les había dicho, los calculamos en la iteración anterior. Estos términos todavía no los hemos calculado, nos toca calcularlos. Para eso tenemos que escribir esta expresión nuevamente. Y si nos damos cuenta y ahora tomamos como variable esta expresión que tenemos aquí, pues la derivada va a ser esta constante que multiplica a esta variable. Y entonces nos va a dar los pesos de la capa M, que también los conocemos. ¿Ok? Por lo tanto, este término se conoce. Y luego continuamos con la derivada de la función de activación de la capa anterior. Entonces, esto también es conocido, porque yo defino cuál es la función de activación de cada una de mis capas. Entonces puedo calcular esto siempre y cuando emplee pues una de las funciones de activación que conocemos, que tienen una derivada conocida. Por lo tanto, este término también se conoce. Y este último término, para poderlo calcular, pues tenemos que expresar las salidas de la capa M-1 en función de las variables del modelo. Entonces, en este caso, de los pesos de la capa M-1 y de los sesgos o los bias asociados a esa capa. Y esta es la expresión. Entonces, al igual que la vez pasada, si calculamos esas derivadas, pues nos termina dando la función de activación de la capa justamente anterior, más nuevamente un vector lleno de unos, ¿ok? Porque ninguno de estos términos, al igual que en la parte anterior, ninguno de estos términos depende de los sesgos que le estamos sumando a nuestro modelo, ¿ok? Vale.
Y entonces, ¿qué pasa si yo me quiero devolver a la capa anterior? Pues no sé si se dieron cuenta, yo por lo menos, pues obviamente no me di cuenta la primera vez que me explicaron esto. De hecho, parte de la razón por la cual estoy haciendo este video es para tratar de dejar este concepto más claro. Y es el siguiente. Si uno revisa bien, cada vez que nos vamos moviendo una capa hacia atrás, partiendo de la capa de salida y nos vamos moviendo hacia atrás, lo que pasa al hacer el cálculo de las derivadas parciales de los gradientes es que se van agregando términos, pero la primera parte de los términos ya fueron calculados en la parte anterior. Entonces lo que hacemos es aplicar un proceso iterativo. Entonces definimos este delta m como el error asociado a la capa de salida, que termina siendo la derivada parcial del costo respecto a la salida por la derivada de la función de activación de la salida, ¿vale? Con esto, aplicando esta iteración, podemos calcular el valor para la capa anterior. ¿Cómo? Multiplicándolo por el peso de la capa m, por el error o el delta de la capa m, y por este término que, ojo, es la derivada de la función de activación. ¿De cuál capa? Esta es la derivada de la función de activación de la capa m-1. Y es conocido, o sea, esto es conocido, esto no hay ningún problema. ¿Ok? Y luego, una vez tenemos este valor, calculamos el gradiente de los pesos de la capa m-1. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tomamos este delta m-1, como el delta para calcular el delta m-2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tomamos el delta m-1, lo multiplicamos por los pesos de la capa m-1 y lo multiplicamos por la derivada de la función de activación. Esto también es una derivada de una función de activación, pero de la capa m-2, ¿vale? Que también lo conocemos. Y luego calculamos los gradientes empleando este término que conocemos por la función de activación de la capa anterior y hacemos este proceso, ¿sí? Fíjense que sí, que ese 1 es importante porque esto al final termina siendo la suma de estos valores. Que si nosotros tomamos cualquier matriz, cualquier vector y lo multiplicamos por un vector de unos, pues lo que terminamos haciendo es sumando los elementos fila por fila de ese arreglo. ¿Okay? Entonces esto al final va a terminar siendo una suma, ¿vale? Más adelante vamos a implementar esto desde NumPy y este conceptico es clave para poderlo entender, ¿vale? Entonces, conclusión y próximos pasos. Pues una vez comprendidas las matemáticas asociadas a las redes neuronales, pues uno puede pasar a implementar en Python utilizando NumPy una red neuronal. Generalmente pues ya existen paquetes como Keras en TensorFlow o como PyTorch que permiten pues entrenar las redes neuronales. Pero si realmente queremos comprender los conceptos mediante los cuales una red neuronal viene entrenada y viene construida, estos algoritmos de backpropagation, estos algoritmos del descenso del gradiente, estos algoritmos de las funciones de activación y cómo están interconectadas, pues la mejor manera de aprender realmente es haciendo, ¿sí? Entonces, en una siguiente entrega vamos a programar desde cero, usando únicamente NumPy, una red neuronal. Vamos a calcularle su función de costo, su función de pérdida, vamos a calcular el algoritmo de propagación hacia adelante, el algoritmo de backpropagation, vamos a calcular los gradientes, vamos a optimizar la red neuronal y vamos a finalizar el algoritmo entregando
el conjunto de pesos y de variables que mejor predicen el problema que estamos tratando de hacer. Y bueno, eso es lo que teníamos preparado para la sesión de hoy. Espero que sea de utilidad, que hayan comprendido un poquito más este tema de las redes neuronales, y los espero en una próxima entrega en donde, como les digo, vamos a programar desde cero una red neuronal para un problema de clasificación utilizando NumPy. Hasta la próxima. Bueno.